En el programa Memorias que Perduran de hoy, nuestra entrevista estará centrada con un pedagogo. Él estudió en la Universidad Mayor de San Simón, pero diríamos que tiene una infancia por Palca, Independencia. Él vivió la infancia en aquella región, aunque su nacimiento no fue precisamente ahí, ya él nos contará cómo fue este acontecimiento. Pero diríamos que Independencia fue el lugar donde transcurrió, diría yo, una infancia feliz, ligada a la escuela, ligada a la parroquia, la biblioteca, pero luego venirse a la ciudad de Cochabamba para estudiar precisamente en la universidad. Aunque hay que decir también que en su formación de secundaria ha estado ligado al Colegio Juan XXIII, el Nocturno Franz Tamayo, pero luego el Ítalo-Boliviano. Estaremos recogiendo esta experiencia de vida del licenciado José Luis Saavedra, con quien estaremos desentrañando esta semblanza de vida que será interesante conocer. José Luis, quiero darte la cordial bienvenida al programa y tu saludo inicial para el público que verá precisamente este programa. Bueno, muy buenas tardes, Tino. Muchísimas gracias de verdad por esta posibilidad de compartir sobre una experiencia de vida que creo que no es solo personal, sino compartida con varias otras personas y con la gente de mi pueblo y también creo de mi generación. Muchísimas gracias, Tino. José Luis había dicho que has transcurrido buena parte de tu vida en Palca, pero cuéntanos sobre tu nacimiento. Esto es bastante interesante. Mis padres y toda mi familia son de la provincia de Yopaya, departamento de Cochabamba. Inicialmente ellos no son precisamente de la capital de la provincia, que es Palca Independencia, sino más bien de una comunidad campesina, indígena diríamos ahora, que es Pocanche. Y como oficio, mis padres y más propiamente mis abuelos, con quienes yo he vivido, tenían la tarea de ser arrieros. Llevaban entonces de la provincia de Yopaya hacia Inquisibi o hacia Suyungas también, productos que se producían en el valle, harina, maíz, trigo, cebada, etc. Varios otros tipos de productos. Y en uno de esos viajes, ellos estaban retornando de uno de esos viajes y mi mamá estaba embarazada de aproximadamente 8 meses, todavía no era propiamente el tiempo de dar a luz, pero ahí es que nací yo cuando la familia estaba en Inquisibi. Y así se registra mi certificado, etcétera, pero muy rápidamente continuamos el camino y volvemos a Palca Independencia, que es donde efectivamente yo he vivido mi infancia y parte de la adolescencia. Así que esa es la circunstancia en la que nazco. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia en Independencia? Muchísimas, hermano. Sería lindo poder conversar de todo. Creo que lo más importante es la escuela. Que es una escuela que, si bien formalmente la Escuela de Niños José Miguel Lanza, el nombre de guerrillero famoso, tenía, digamos, la forma de ser escuela urbana, pero en realidad era una escuela rural, por las características que tenía, empezando por ser profesores mayoritariamente. En realidad, durante toda mi etapa escolar, lo que ahora se llama interinos, no eran normalistas, ¿no? Pero eso, en vez de ser, digamos, un problema, para mí era una ventaja, porque todos estos profesores realmente hacían educación por vocación. Entonces no tenían, digamos, las formas burocráticas y represivas que en gran medida se cultivan en la normal, lamentablemente. Toda esta cuestión del disciplinamiento y la disciplina, el orden, esto en ellos más bien no era común. Era una relación casi freiriana, diríamos, en el sentido de la educación como práctica de la libertad. Gente además muy entrañable, muy respetable, y creo que esa es realmente la característica no solo de un profesor, sino de un maestro, diríamos, por cuanto era gente muy sabia, era gente mayor, pero además gente muy respetada en el pueblo. Don Félix Segarra, don
Crespo, Oscar David, gente que tenía una ética personal muy linda. Entonces creo que esta fue una de las experiencias más ricas que yo he tenido durante la infancia. ¿Recuerdas algunos juegos de esa época? Sin duda, porque decía la escuela no tenía muros. Entonces eso era algo muy interesante, y además que la escuela estaba al lado de la cancha de fútbol, y esa era una gran ventaja para nosotros. Y un poquito más allá, a metros nada más de la escuela, estaba el río, un río totalmente libre para nosotros, los niños. Entonces el juego era una parte vital de toda nuestra etapa infantil, escolar, diríamos, ¿no? Obviamente el fútbol, pero además toda la serie de juegos que se tienen de niños en todas nuestras provincias, ¿no es cierto? Es decir, con las cachinas, con las piedras, con los productos mismos de la naturaleza, obviamente con greda, que es algo que a mí me gustaba muchísimo, ¿no es cierto? Que uno, hasta por razones de aprendizaje, podía chapotear en el barro, en el agua. Entonces, todo este aprendizaje que implicaba una formación realmente integral, ¿no? No solamente cognitiva, sino también motriz, también lúdica, también psicoafectiva, diríamos. Y obviamente el trabajo con los animales, el cuidado de los animales. Entonces, eso daba una formación realmente integral. ¿Ya has estado ligado a la parroquia del pueblo? Sí, de una manera muy rica, además, porque hemos tenido una parroquia que se llamaba San Francisco de Asís, porque anteriormente habían estado los franciscanos trabajando en Independencia. Luego llegaron, a fines de la década del 60, religiosos y religiosas, monjitas y sacerdotes de Alemania. El padre Manfredo, que era una persona realmente muy interesante, muy sabia, es lo que ahora llamaríamos un santo varón, el padre Manfredo. Y luego varias religiosas, la más importante porque además tenía la formación y vocación de educadora, hermana Verena. Entonces ellos organizaban primero el trabajo en la parroquia, siempre de manera muy participativa, muy abierta con la gente del pueblo. Organizaban cooperativas, una serie de cursillos formativos para la gente del campo, para los jóvenes, para las mujeres. Había muchísimo de ese trabajo, y quizás algo muy interesante sobre el cual Hilda nos va a comentar también un poco más, porque ella ha estado muy activamente en este trabajo. La hermana Verena, que decía educadora, organizó un ámbito, diríamos, no formal, educativo, libre, espontáneo, natural, que se llamaba Puerta Abierta. Esta creo que fue una de las acciones más lindas, más hermosas de la parroquia y de la hermana Verena en su conjunto, porque era un ámbito en el que los niños seguíamos aprendiendo, pero de una manera no escolarizada, abierta, creativa, enormemente creativa, además con una serie de materiales que yo diría que para esa época, década del 70, era realmente un lujo contar con eso. Enciclopedias, libros de cuento, juegos, un montón de juegos didácticos de geografía, de historia, revistas, literatura. Era una maravilla ese espacio, de verdad que era una maravilla, porque además la gente que estaba como educadores o educadoras en realidad, creo que no había varones, la mayoría eran mujeres, eran realmente personas con una increíble capacidad de motivación didáctica, de formación, de conversación con los niños. Nuevamente reitero, Hilda nos va a comentar esto, porque era un trabajo realmente lindo. Y claro, por si fuera poco, toda esta cuestión educativa, didáctica, pedagógica, los niños teníamos además derecho a un vaso de leche y a un pan muy rico, muy rico. Entonces era realmente un ámbito que complementaba mucho y de manera muy adecuada, muy pertinente, la educación que teníamos en la escuela. Que la escuela era en la mañana y la Puerta Abierta funcionaba en la tarde, y en la noche para los jóvenes, en la tarde era para los niños. ¿Y ahí tú cultivaste el hábito por la lectura? Eso viene un poquito después, diríamos, casi al final de la etapa primaria, que antes era de primero a quinto, y eso quiero comentarlo así con mucha gratitud además, precisamente a Hilda, que nos va a comentar enseguida. La parroquia tenía una pequeña, yo llamo pequeña gran biblioteca, porque era pequeñita, debe ser 50, 100 libros, no más, pero era una biblioteca muy selecta, o sea, realmente había libros muy bien seleccionados.
Es evidente que quien seleccionó esos libros era alguien que sabía mucho, no solo de literatura, que había muy bueno, sino también creó una selección con criterio pedagógico, libros adecuados para los niños y de lectura realmente muy linda. Y la persona que atendía la biblioteca y que además también trabajaba en la puerta abierta era justamente Hilda, ¿no? Y era un ámbito, Hilda logró crear un ámbito muy, muy rico, muy interesante, muy estimulante, diríamos, en la biblioteca, ¿no? Porque invitaba a leer, pero no de manera burocrática, sino de una manera realmente creativa. Tomaba un libro y leía un pasaje de una manera que hoy llamaríamos un cuentacuento, diríamos, ¿sí? Casi con características dramáticas. Y eso a mí me gustaba mucho. No hacía precisamente un resumen, diríamos, sino más bien escogía pasajes muy interesantes de un libro y que realmente te daba ganas de leer, te infundía las ganas y la motivación para leer. Y ahí yo quiero comentar brevemente que el primer libro que yo leí a mis 10 años, estaba en quinto, es esto de Ciro Alegría, El mundo es ancho y ajeno. Este fue el primer libro que leí, a mis 10 años. El libro es relativamente voluminoso, 456 páginas, pero este fue el libro. Es un libro maravilloso, hasta ahora me acuerdo. Mucho más de 40 años, ojo, casi 50, exacto, 50 años, porque esto estoy hablando del año 74, hace 50 años, y el argumento de este libro lo tengo muy, muy claro hasta ahora. Es la historia de una comunidad en la Sierra Central del Perú. Se trata de una comunidad donde están siendo afectados por quienes quieren quitarles sus tierras. La comunidad se organiza, lucha para defender su tierra, hay rituales, hay marchas, manifestaciones, un libro maravilloso. Después, el segundo libro que también me dijo Hilda que leyera es esto, Ríos Profundos de Sí. Esto es de José María Arguedas, el gran novelista peruano. Este es un poco más pequeño, pero igualmente lindísimo, lindísimo. Y después, increíblemente, y de manera rápida y casi natural, Hilda me dijo, mira, parece que te gusta la lectura, ¿te animas un poco más grande? Pues sí, León Tolstoy, Ana Karenina. Este fue el siguiente libro. Y fíjate que esto es voluminoso, pero igual. De aquí viene mi cariño por la literatura rusa, ¿no? La literatura rusa clásica, por supuesto. Y León Tolstoy, sin duda, es uno de mis, hasta ahora, favoritos, ¿no? Igualmente, la literatura peruana es algo que me gusta también muchísimo, pero tiene su inicio en esa pequeña gran biblioteca y con una persona a quien yo agradezco muchísimo, que es Hilda Alcocer. Ahora, terminado el ciclo básico, ¿qué es lo que haces? Interesante. Yo estoy en Independencia hasta segundo intermedio, como se decía allí. Y luego la misma persona, esta gran mujer, hermana Verena, buen día me consulta que si quisiera ir al Colegio Juan 23. Le dije, bueno, ¿y de qué se trata? ¿Qué es ese colegio? ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial? Etcétera. Y empieza a comentarme que es un colegio súper interesante. Y supongo que para animarme me dice, es un colegio al que solo van los más inteligentes. Y es cierto que esa era la fama del Juan 23, ¿no? Porque había que dar un examen muy riguroso, había que tener un promedio mínimo, creo que de 6 o más. Antes era de 1 a 7 las notas. Sí. Entonces, y bueno, me comentó todas las características de este colegio, me pareció interesante, ¿cierto? Y entonces le dije, sí, me animo. Y entonces vine con mi abuelo, que es con quienes yo vivía, a dar el examen de ingreso. Creo que fue unas 3 horas, toda una tarde así. Y recuerdo siempre que quien me tomó examen fue que ahora es un gran amigo, Nelson Ferrufino, que era educador en esa época. Básicamente no eran tanto preguntas de conocimiento, sino psicotécnico, pruebas psicotécnicas, y lo que después, Gloria eso conoce bien, pruebas de proyección, Rorschach. No sabía que así se llamaba, me presentaba dibujitos y yo tenía que interpretar, ¿no? Y entonces sí, apruebo el examen, y ahí hay una anécdota muy, muy linda que quisiera comentarla rápidamente. Reitero, yo estaba con mi abuelo analfabeto. Yo nunca hice mayor esfuerzo por alfabetizarle porque tenía una mentalidad además entre mágico y espiritual muy, muy interesante, ¿no? Entonces eso se mantuvo hasta el final. Bien, entonces yo vengo con el abuelo, entro a la salita de examen, varias horas, termina y
Nelson le dice a mi abuelo que bueno, en 1 o 2 meses nos darán los resultados, nos avisarán, etc. Y el abuelo le dice, no, yo quiero saber ahora. Pero no, señor, disculpe, tenemos que revisar. Además, es una comisión la que revisa, no solo soy yo. No, yo quiero saber si este muchacho puede o no puede. Entonces Nelson le dice, pero no, yo quiero, no puedo irme sin saber si volvemos o no. Yo creo no debe ser difícil saber si él puede o no puede. Y insistían. Entonces Nelson, un poco nervioso, empieza a ver las hojas de las pruebas así. Termina de ver y dice, bienvenido su hijo, sí, le aceptamos, está aceptado y puede venir al colegio. Podía ser no. Así que de esa manera yo ingreso el 77 al colegio, esas pruebas fueron finales del 76 y entonces sí ingreso al colegio, una experiencia sin duda interesante, pero cuyos detalles creo que por el momento no son pertinentes por la crisis en la que se encuentra actualmente. Pero en general fue una experiencia muy interesante. Pero luego te vas a un colegio nocturno. Sí, eso es creo lo novedoso, porque yo estoy en el colegio del 77 al 79 y el año 80 mis abuelos se trasladan aquí a Cochabamba y entonces no había ya muchos motivos para continuar en el colegio y entonces vuelvo a vivir con mis abuelos en Cochabamba. Pero claro, a mí me correspondía ya tercero medio y hago algunas preguntas, consultas, todos los colegios estaban llenos, no había. Todos los turnos diurnos no había esa opción, hasta que alguien me dice, a ver, prueba algún nocturno, por ahí pregunto por el centro y entonces ahí estaba el Colegio Baroa y en las noches era el Colegio Nocturno Franz Tamayo. Voy, efectivamente sí, me aceptan, había un espacio, uno de los últimos casi espacios que había, y entonces ingreso al colegio nocturno Franz Tamayo. Y claro, resulta un poco paradójico, ¿no? Venir de un colegio famoso, de súper inteligentes como era el Colegio Fomente 3 y de pronto en un nocturno. Pero, y esto me interesa decirlo, fue una experiencia muy linda la del colegio nocturno, porque todos mis compañeros, absolutamente todos, eran trabajadores. Por cierto, la mayoría, creo que todos mayores que yo, pero gente que trabajaba. Y además varios de ellos con experiencia sindical, en la dirigencia sindical. Y entonces yo diría que mi inicio político, si bien de manera teórica es en el 93, pero mi inicio político práctico es con estos compañeros tan queridos, hasta ahora los mantengo como amigos, participando en ampliados de la COT, de la Federación de Campesinos. En la COT, ahí lo conocí al gran dirigente Fabril Lucio López, a quien tú le entrevistaste también en una ocasión, y a don Enrique Encinas, que es el dirigente de la Federación de Campesinos. Él venía ya de luchas más antiguas, y luego, por supuesto, en la lucha clandestina, en la resistencia a las dictaduras militares, sobre todo de García Meza. Entonces fue un aprendizaje político muy rico, muy interesante, el compartir con estos compañeros cuya experiencia de vida y de trabajo era muchísimo más rica que la mía y por tanto se complementaba, digamos, con las lecturas que yo tenía, con la formación teórica que yo tenía. Así que, si bien inicialmente puede parecer casi un despropósito ir del Juan 23 a un nocturno, para mí fue una experiencia muy linda, porque esa experiencia me hizo aprender lo que es política y en la práctica, además en la lucha práctica en las calles. Así que yo les agradezco mucho a mis compañeros del colegio nocturno. ¿Y cómo es que llega luego el colegio ítalo-boliviano? Eso es interesante para ir terminando este segmento. Bueno, yo termino el tercero medio en el nocturno, obviamente con buenos resultados, pero claro, había la preocupación en la familia, ¿cómo vas a egresar bachiller? Ya me tocaba en cuarto medio de un colegio nocturno, ¿no? Mira, no te va a ser muy bueno para la universidad, lo que sea, ¿no? Entonces estaba en ese afán de a ver si consigo, bueno, si tercero medio no se podía, cuarto medio, menos todavía, ¿no? Y de pronto, y recuerdo muy bien este detalle, un día estaba en la Falsurí Heroínas, caminando, y de pronto ahí me encuentro con la Sor Ana Clara, que era una monjita del colegio ítalo-boliviano, a quien yo le había conocido más antes porque yo era el encargado de llevar el pan que hacíamos en el colegio 23 a la casa de las hermanas Doroteas, las hermanas que dirigían el colegio ítalo-boliviano.
Y entonces Sor Ana Clara me dice, bueno, ¿y usted qué hace? Siempre usted a ella, ¿no? Y le digo, bueno, estoy tratando de buscar un colegio, a ver dónde me puedo inscribir. ¿Y ya tienes? ¿Y ya sabes dónde vas? Y no, hermana, no puedo, no consigo. Pero vente al colegio, me dice, ¿no? Hermana, sería lindo, pero ¿cuánto será lo que hay que pagar cada mes? Yo la verdad que no dispongo de mayores recursos. Me dice, bueno, ven, hablaremos, veremos si hay una beca o algo así, pero lo importante es que vengas. Ok, el día siguiente, tempranito, vamos, hablamos y me dice, bueno, pues bienvenido al colegio, veremos opciones de beca, rebajas muy grandes, ¿cierto? Había que dar una pequeña y de esa manera ingreso. Esa experiencia del ítalo-boliviano fue también muy linda, por varias razones, entre ellas por dos, que quiero resaltarlas muy rápidamente. Uno, por la forma de ser de estas monjitas tan lindas espiritualmente, humanamente, físicamente también. La directora del ciclo medio, Sor Paula, era una mujer bellísima, y además muy inteligente. Ella hizo filosofía, en esa época se llamaba ISET, Universidad Católica, e hizo su tesis sobre el ateísmo en Jesús Lara. Era una monjita que leía mucho, pensaba muchísimo, pero además de una extraordinaria calidad humana, realmente muy amable, Yo creo que gente como esta realmente como que van hacia la santidad, ¿no? Porque eran tan maravillosas estas personas, tan generosas, igualmente Sor Ana Clara, que es la directora de todo el colegio, ¿no? Y ahí hay dos cosas muy valiosas. Uno, profesora Charito, que es Rosario Rodríguez, que fue una de las personas a quien yo quise muchísimo en el colegio, y creo que ella también estaba invitada a poder compartir hoy, pero está con alguna dificultad de salud, pero aprovecho este espacio para agradecerle por todas las enseñanzas, la amabilidad, la generosidad que ella ha tenido conmigo y con todos sus estudiantes. Además, realmente era una persona muy sabia y muy generosa, muy amable, muy comprensiva, además, realmente cualidades de una maestra, no solo de una profesora, ¿no? Esto para mí fue muy interesante en el colegio, porque, claro, el colegio particular de clase media para arriba, en realidad, yo que tengo un origen campesino, entonces no faltaba en algún momento alguna dificultad, digamos, de relacionamiento, y ahí estaba Sor Paula o la profe Charito, Rosario Rodríguez, para ver cómo se resolvían también estas dificultades de relacionamiento, que no solo era entonces una tarea propiamente pedagógica, sino más bien humana, personal, realmente de una verdadera maestra. Y luego profesores maravillosos como el Dardichón, el padre jesuita, los debió conocer quizás, Francisco Dardichón, claro. El padre Dardi, una persona extraordinaria, muy sabia también, pero igualmente de muy buen humor, con mucha paciencia, mucha comprensión. Y como él, he tenido profesores realmente de muy buen nivel, y de verdad, Tino, yo me siento bendecido y aprovecho este espacio para agradecer a todas las personas que desde primaria hasta la universidad, el posgrado, siempre he tenido la suerte de encontrar gente buena, gente amable, gente generosa, y a quienes de verdad les debo mi gratitud infinita, porque han sido tan buenos conmigo, quizás en algunas ocasiones incluso de manera inmerecida, porque he tenido mis rebeldías, etcétera, pero gente cuya constancia, cuya lealtad es de verdad admirable en este mundo en que no parece ser común que haya gente amable, gente generosa y gente que da todo lo suyo para que tú estés bien, para que tú aprendas. Y yo he tenido la suerte de contar con este tipo de personas realmente lindas, maravillosas. José Luis, ¿y cómo es que decides luego estudiar pedagogía? Esta es otra, diríamos, situación especial, porque tiene que ver más bien con una cuestión más que racional, etcétera, con un ámbito de amistad. En el Colegio Joven 23 yo tuve entre varios compañeros uno muy especial, Marcel, que ha fallecido, Marcial Armelia, para esa época un niño extraordinariamente inteligente, llegó a ser campeón nacional de ajedrez, pero además era una persona muy amable también, muy simpática, siempre sonriente. Bueno, era tarijeño, entonces tenía una forma de ser muy rica, Marcel, un amigo muy querido a quien yo aprecié muchísimo. Y en un cumpleaños mío me regala el libro de Paulo Freire, Pedagogía del Oprimido, la gran obra.
Empiezo a leerlo y digo, esta es la respuesta para todo. Casi como una Biblia era para mí. Realmente me enamoré de ese libro porque era un libro maravilloso, maravilloso. Y cuando termino el colegio dije, pues no, yo estudio educación, yo quiero ser Paulo Freire. Yo quiero ser como Paulo Freire. Esa fue en realidad la razón por la que yo escogí Ciencias de la Educación, que en esa época se llamaba Pedagogía justamente, e igual que en el colegio, igual que en la escuela, igual que en la parroquia, también en la carrera de Ciencias de la Educación he tenido gente maravillosa, maravillosa, gente muy linda, desde don Antonio Cabrerizo, las debes conocer, sí, director del Colegio San Agustín, un hombre muy sabio, pero igualmente una persona muy amable, muy sencilla. Nunca quería que se lo llame por su título, él era don Antonio y punto, ¿no? Una persona muy linda. Y luego profesores realmente muy lindos, como Juan Bahí, un ex cura belga que vino aquí, se quedó a trabajar aquí, o la teresiana María Elisa Gantier, Iván Tabel, el antropólogo Javier Isco, Ernesto Contreras, gente muy linda realmente. Creo que igual casi ninguno, creo que ninguno, Gastón Paul, otra persona muy linda, creo que ninguno era pedagogo o que era de Ciencia de la Educación, igual era gente que le ponía alma, vida y corazón a la labor educativa, entonces era gente muy linda y con quienes yo tuve la ocasión, la suerte de formarme en esa gran carrera Ciencias de la Educación, entonces sí, yo vengo de esa, diríamos, de esa tradición. Concluida tu formación académica de pedagogía, ¿cuál es tu primera actividad laboral? Yo termino la carrera, casi inmediatamente soy invitado a formar parte del equipo del CESAT, que era una ONG que trabajaba con productores campesinos. La directora, creo que en esa época ella era subdirectora, pero era con quien la relación era más personal, además una persona también extraordinaria, María Rodríguez, a quien también agradezco desde este espacio, porque fue mi primera experiencia de trabajo y una experiencia muy linda, bajo la dirección sabia de María Hilda Rodríguez. Y empiezo a trabajar en gran parte del Valle Alto y también el Cono Sur, hacia Iquile, Pasorapa, Misque, etc., ¿no? Eso fue una experiencia muy linda porque después de haber estado 5 años en las aulas universitarias, de pronto estaba en el campo, ¿no? Reactivando mi quechua además, que un poco la universidad me había hecho olvidar de alguna manera, fue también parte del aprendizaje, yo diría complementario a la formación, el compartir con la gente del campo, el participar en sus actividades, apoyar en la producción, en la comercialización y, lo más importante, en la organización sindical. Estamos a poco de haber recuperado la democracia, entonces había que reactivar de una manera muy intensa la organización sindical y es todo esto que yo empiezo a trabajar durante aproximadamente 5 años que estoy en ese trabajo, que yo decía es algo así como mi servicio civil obligatorio, que yo lo asumía como un deber y un derecho también, pero como un deber después de haber sido formado prácticamente de manera gratuita en la universidad pública, ¿no? Y fue realmente una experiencia muy linda compartir con la gente del campo. Pero después has tenido la oportunidad de hacer maestría, doctorado. Sí, ya vamos a completar toda la vida en eso, sí. Sí, efectivamente, después de este quinquenio de trabajo en el área rural, sí me interesé por un posgrado. En esa época, estoy hablando mediados de los 90, todavía no eran muchas las opciones de posgrado aquí en Cochabamba, en Bolivia. Y una de las primeras que empezó con una oferta era el CESU, el Centro de Estudios Universitarios Superiores. Carlos Blanco Galindo, que en paz descanse, era el director en esa época, una persona igualmente muy buena, muy generosa, por lo que al menos en la primera etapa, en la primera promoción que somos de Ciencia Política, estábamos casi como becados, teníamos muchos privilegios. Incluso hasta fotocopias nos regalaban ahí en el posgrado. Estimo que para animarnos, digamos, como primera promoción. Y ahí, además de profesores igualmente muy importantes, Jorge Lazarte, por ejemplo, el doctor Mancilla, HCF Mancilla, Carlos F. Toranzo, profesores maravillosos también en la maestría. Y de verdad, una y otra vez me siento yo bendecido por participar con gente tan sabia, tan buenas. Y aquí, en la experiencia de la maestría, yo quiero
además recordar de una manera muy profunda, muy sentida, Tino, a un gran amigo que yo conocí ahí en la maestría y con quien compartimos muchísimo, el famoso Maki, Orlando Mercado, que tenía una de las mejores bibliotecas aquí en Cochabamba. Yo he conocido como 2 personas con bibliotecas realmente muy lindas y yo siempre decía, yo quiero un día tener una biblioteca como ellos y creo que ahora sí lo he logrado. Pero estoy hablando de los años 80, 90. Uno primero, quizás lo recuerdas, Igor Quiroga, un joven, en esa época un joven que leía muchísimo. Lamentablemente después ha tenido alguna dificultad personal, pero tenía una biblioteca fabulosa. Y el otro era Maki, Orlando, que igual tenía una biblioteca fabulosa. Y entonces la maestría básicamente lo hemos hecho entre las aulas del CESO y la casa de Orlando, ¿no? Porque tenía una biblioteca realmente maravillosa y era también una persona muy generosa, muy amable con sus libros, con sus textos. Entonces la experiencia de la maestría ha tenido esa característica de, sí, una formación obviamente rigurosa como es una maestría, pero compartir la amistad, yo diría gozar del privilegio de ser amigo de una persona tan querida como Maki, que lamentablemente ha fallecido también. José Luis, pero también has tenido la oportunidad de ser viceministro. Bueno, sí, ahora no sé si alegrarme de eso, ¿no? Porque no fue muy grata esa experiencia, la verdad. ¿Fue en el gobierno de Evo Morales? En el gobierno de Evo Morales, es el presidente Evo Morales. Yo estaba trabajando aquí en el Centro Patiño, que fue una experiencia también muy linda, porque el director era este compañero, el hermano de Paz Soldán, Edmundo Paz Soldán, gracias, y Marcelo, el hermano del director, Marcelo Paz Soldán, gracias, que fue un excelente director también. Yo estaba en eso, metido en la cuestión pedagógica, literaria, y de pronto el presidente Evo Morales me convoca y me dice si quisiera trabajar con él. Inicialmente era para asumir algún ministerio, le dije, mire hermano, gracias, pero yo todavía a esas alturas no. En algún otro ámbito te puedo apoyar. Entonces me dice, bueno, viceministro, ok, vamos. Y entonces sí, me voy. Y de principio fue complicada ese trabajo porque estaba como ministro de Educación Félix Pazzi. Y de verdad que es un tipo muy complicado, por decirlo menos, ¿no? Para empezar, fallaba mucho. Ahora, eso fue una ventaja para mí, porque llegaba al ministerio a dormir, normalmente en las mañanas, y entonces todas las labores de reuniones de ministros, reuniones de gabinete, lo asumía yo. Entonces, durante casi todo el primer semestre del gobierno de Evo Morales, yo fui parte del equipo ministerial del presidente Evo, por cuanto el ministro propiamente no podía, entonces me encargaba yo de esa labor, de hacer las labores, las veces, digamos, de ministro, igualmente a nivel internacional. Pero no fue posible concretar los logros que habíamos pensado, salvo quizás uno, y esto quiero señalar, por cuanto yo siempre me he preguntado por qué me habría invitado Evo Morales, porque yo no era del MAS, nunca lo he sido ni soy. Yo estimo que por algunas publicaciones mías sobre el campo educativo. Yo he sido, desde la perspectiva freiriana, reitero, siempre cuestionador de la forma como se hace la educación, que está mal. Estaba mal y sigue mal, lamentablemente, nuestra educación, y entonces yo iba sugiriendo algunas ideas de cómo se podía hacer. Y uno de los planteamientos centrales que yo tenía, y con lo cual llego al ministerio, es que hay que descolonizar. Es decir, yo vengo de una militancia catarista desde los años 80 y el tema del colonialismo y por tanto la descolonización es una cuestión central en mi propuesta teórica y política, diríamos, ¿no? Entonces planteamos eso y Pazzi agarró muy rápidamente esta idea de la descolonización. Y entonces desde el Ministerio de Educación planteamos al conjunto de los ministerios y quien mejor nos entendió fue también el que ha fallecido, Carlos Villegas, y dijo, esto tiene que ser central en toda la política de gobierno. Entonces, ese, digamos, es un primer logro muy importante del cual yo me enorgullezco porque yo he sido el iniciador de esa propuesta. Pero luego no se pudo concretar esto porque la orientación del gobierno de Evo Morales desde el inicio fue muy problemática.
muy problemática, no solo en relación con los pueblos indígenas, sino sobre todo, ojo, con las empresas transnacionales. Aún con toda y nacionalización del 1 de mayo del 2006 a cargo del Chichi Solís, Andrés Solís Rada, eso no se pudo llevar a cabo. Desde el inicio, las transnacionales han tenido siempre un poder muy grande y tienen un poder muy grande sobre el conjunto de nuestros recursos naturales. Con Carlos Villegas y otro también, con el viceministro que acaba de fallecer hace poco, intentamos que esta propuesta que habíamos iniciado se lleve a la práctica. Eso fue muy difícil, cada vez más difícil. La corriente más conservadora del propio gobierno, y esto les va a parecer paradójico, pero lo digo con conocimiento de causa porque, reitero, yo he sido parte activa del primer equipo ministerial del gobierno de Evo Morales, pero la versión más conservadora estaba liderada por Álvaro García Linera, que se reclamaba comunista, marxista, etcétera, pero la versión más conservadora y más proempresarial del gobierno estaba liderada por Álvaro García Linera. Entonces no fue posible esto. Y cada vez las dificultades eran mayores, incluso en la posibilidad de conformar un equipo propio mío que, digamos, trabaje en esa línea que habíamos pensado desde el inicio, no fue posible. Ni siquiera eso no fue posible. Y luego ya el intento de hacer una ley el primer proyecto de ley Avelino Ciñan y Lizardo Pérez, que después se aprobó, ya fue problemático y cada vez más problemático. Uno de esos problemas fue la relación justamente con escuelas y colegios religiosos o de base religiosa o administrada por religiosos. Ahí Patxi cometió una torpeza muy grande, empezó planteando el ministro, que hay que nacionalizar todas las escuelas y colegios. Yo ahí dije, pues no, esto sería una locura, porque si hay alguna labor realmente valiosa que hacen padrecitos y madrecitas es en el ámbito educativo, sobre todo en el área rural, tú bien conoces. Los primeros y únicos colegios secundarios en el área rural es obra de las iglesias y alguna que otra ONG, pero básicamente es iglesia. Y tienen varias obras educativas sin duda interesantes. Y así empezaron a haber varios desacuerdos hasta que a fines de esa gestión dijimos, esto no va más, no quiero seguir avalando una política que no está a favor de los pueblos indígenas, que está a favor de las transnacionales y que atenta a los intereses del pueblo, que es lo que después se ha confirmado plenamente, y por eso que yo dejo a los 10 meses de haber asumido el viceministerio, y no quise saber nunca más de gestión pública, pero bueno, después uno vuelve a tropezar con la misma piedra. Estuve apoyando en la Asamblea Legislativa del Plurinacional con el senador, no me acuerdo, pero estuve apoyando también, pero ya fue una cuestión, digamos, un poco más marginal, ¿no? Ya creo que de manera así protagónica, creo que no lo volvería a hacer. No fue grata esa experiencia. Bueno, José Luis, sugiero dar paso a mis para escuchar queridas. A Hilda Alcocer, que también hará referencias sobre tu vida, sobre tu semblanza. En el programa también recibiremos un testimonio de vida de José Luis Saavedra, pero a partir de la mirada de la profesora Hilda Alcocer. Ya José Luis nos había contado que en Independencia la profesora Alcocer estaba a cargo de Puertas Abiertas. Quisiera que nos cuente brevemente en qué consistían estas Puertas Abiertas y que luego también se refiera de cómo conoce a José Luis Saavedra en aquel espacio académico. Buenas tardes, gracias por la entrevista. Yo creo que la Puerta Abierta que habían fundado los sacerdotes alemanes y las hermanas era un centro de recreación, donde habían juegos de todo tipo y libros para leer, y también había desayuno con pan y leche que les dábamos a los niños, a los jóvenes, y especialmente los jóvenes venían por las noches y los niños, los de la mañana que estaban estudiando, venían por la tarde. En eso consistía la Puerta Abierta. ¿Y cómo vio usted a José Luis Saavedra en esa perspectiva de conducir la Puerta Abierta? Yo creo que José Luis venía también para jugar
Y yo aprendí a la fuerza todos los juegos, porque tenía que enseñarles a jugar, y no solamente a jugar, sino también habían trabajos manuales. Había que enseñar a tejer a las niñas y a bordar, y también hacían trabajos manuales con sierras. Hacían, ¿cómo se llamaba? Los rompecabezas, los niños. Y ahí conocí a Luis, y también ahí teníamos una pequeña biblioteca y la puerta abierta. Estaba dividido en dos partes. Hacia afuera eran los juegos y hacia adentro la biblioteca. Y ahí también pasaban los jóvenes para leer. Y ahí lo conocí a José Luis. ¿Se acuerda más o menos de qué edad? Más o menos José Luis ha debido tener 10 años. 10 años, y yo he debido tener 18 o menos, no me acuerdo muy bien. Pero yo fui a Independencia después de salir bachiller, porque en Independencia no había colegio secundario, solamente había primario hasta sexto. Y todos los que queríamos seguir estudiando teníamos que trasladarnos a Oruro, porque la comunicación era más fácil de Oruro hacia Independencia. Y todos teníamos que ir a todas partes donde queríamos estudiar. Y yo me fui a Oruro, hice mi secundario en Oruro, en el Colegio Dalense. Y después estudié en el Oblato, Secretariado Ejecutivo. Y mi mamá estaba enferma y mi papá me dijo, porque creo que para los papás de antes no era necesario estudiar ni ser profesionales, sino directamente casarse. Y mi papá me dijo, tú ya has salido profesional, ahora tienes que ir a cuidar a tu mamá que está enferma. Y me fui a Independencia, y ahí, después de unos 8 o 9 meses, mi mamá falleció. Y la hermana Verena, como José Luis también habló mucho de la hermana Verena y el padre Manfredo, unos grandes personajes del pueblo, que han ayudado al pueblo, pero que eran alemanes, me invitó a trabajar en la sede social que se llamaba en esa época. Y yo pregunté a mi mamá si podía, porque todavía mi mamá vivía. Me dijo, depende de ti, si quieres trabajar. Pero me voy a enterrar aquí, si trabajo ya no me voy a poder ir. Y mi mamá me dijo, depende de ti. Y yo me quedé a trabajar, y ahí también, cuando estaba en intermedio Luis, yo también conocía ahí a él, o más, creo que mejor, porque hablábamos bastante, porque yo atendía también la biblioteca en la sede. Y como Luis también dijo que era una pequeña, gran biblioteca, tenía todo seleccionado muy bien, libros nacionales y también europeos. Y ahí él también iba a estudiar. También en la sede impartían clases los profesores de intermedio. En la tarde daban clases a los chicos internos. Habían internos y externos en la parroquia. Y en los externos también estaba Luis, porque ahí hemos hablado bastante con Luis, y yo habitualmente me gustaba leer. Y conocía casi toda la biblioteca. Y entonces había dicho a Luis, ven, vamos a leer, te voy a prestar los libros, porque yo era la encargada de la biblioteca. Y él vino, y así se hizo nuestra amistad. ¿Y cómo es que logró convencerle para que él siga también el hábito por la lectura? Yo creo que Luis le gustaba también leer. Y como yo leía y le contaba de las lecturas que yo leía, y creo que por eso también él se animó a leer. Después de haber transcurrido ya tantos años de independencia, de las puertas abiertas, ¿qué sentimiento tiene ahora por la actividad, la profesión que desarrolla José Luis? Yo creo que después de independencia, después de que él se vino a la ciudad, habíamos perdido contacto. No nos volvimos a ver. Yo volví también a Cochabamba,
porque yo trabajé en la escuela en Independencia como profesora de religión, pero interina, porque la hermana y el padre Manfredo nos enseñaban cómo teníamos que hacer las clases, las didácticas. Íbamos a la escuela a enseñar, pero después yo no quería quedarme más en Independencia, porque ya no tenía mi mamá, y también volví a Cochabamba a continuar mis estudios, y estudié educación bilingüe en San Simón. Y soy profesora ahora en el colegio Abaroba trabajo, y me gusta. Y después nos habíamos encontrado unas 3 veces, creo, con Luis después. ¿Y qué tal fue ese encuentro después de tantos años? Muy emotivo porque nos habíamos visto adultos, ¿no? Ya viejos, pero el sentimiento seguía ahí, latente. ¿Qué podría destacar de José Luis para que el público sepa? Cuando yo supe que Luis estaba estudiando pedagogía, dije, pero ¿cómo un chico intelectual tan inteligente podía estudiar pedagogía? Porque esa carrera no tiene futuro. Porque ¿dónde podría trabajar en pedagogía, en la educación, en los colegios, por ejemplo, o solamente en la universidad? Y yo dije eso a él, incluso le había dicho alguna vez, ¿por qué estudiaste pedagogía? ¿Por qué no estudiaste otra carrera, por ejemplo, medicina o ingeniería? O agronomía. O agronomía también, cosa que en Independencia, como dijo él también, había estado con sus abuelos en el campo y todo eso, pero él dijo que le gustaba. Bueno, gracias por compartir también esta parte de la semblanza de vida de José Luis Saavedra. Gracias a ustedes. Muchas gracias. En Memorias que Perduran recibiremos también la impresión que la profesora Gloria Rodríguez ha tenido sobre José Luis Saavedra, principalmente en el ámbito universitario. Gloria, a tiempo de agradecer por estar en el programa. ¿Qué recuerdos tiene de José Luis? El tiempo que compartimos fue el tiempo de trabajo, trabajo docente que él realizó en mi universidad. Digo mi universidad porque fui parte de la Universidad Salesiana desde que inició sus labores académicas en Cochabamba. Bueno. La Universidad Salesiana empezó a ser un centro de educación superior en La Paz, y luego ya extendió su servicio académico a Cochabamba con una carrera destinada a la formación en licenciatura a maestros normalistas. Fue una de las primeras universidades que ofreció esta carrera bienal a quienes ya eran maestros normalistas en ejercicio en nuestro país. Entonces yo conocí a Joselo en ese tiempo porque él estaba ligado al Centro de Formación de Sacerdotes Salesianos en Cochabamba, en el Centro Fátima, donde se forman los padrecitos salesianos. Entonces, él daba materias también allá, en Fátima, y nosotros somos obviamente, obra salesiana y pertenecemos a la familia salesiana. El padre que entonces dirigía nuestra universidad, el padre Carlos Longo, me dijo, ¿por qué no cuenta con José Luis Saavedra? Él trabaja con nosotros en Fátima, es un pedagogo, es experto en educación, entonces viene muy bien para la carrera que estamos ofreciendo a los maestros. Y de esa manera a José Luis vino a trabajar con nosotros en esta carrera bienal que ofrecíamos a los profesores normalistas. Nos daba todas las materias en el ámbito sociológico, que era más el ámbito en el que necesitábamos su conocimiento, su experiencia, en fin. Entonces fue en ese tiempo, que fueron años, en realidad no fue un tiempo corto, fueron años en los que José Luis se hizo cargo de nuestras materias, nos acompañó en la formación de muchos de nuestros maestros, prestigiosos maestros, algunos ya antiguos, algunos ya incluso en categoría mérito,
Otros jóvenes decían en categorías inferiores, pero fue un conjunto de maestros que aprovechó de la formación, del conocimiento, de la experiencia y del carisma de José Luis, ¿no? Porque él es muy próximo también a sus estudiantes, ¿no? Así como es estricto, es una persona que suele también acercarse mucho más a ellos y conocerlos y comprenderlos también, porque sabía que eran trabajadores de la educación, no eran estudiantes que estaban solo dedicados a estudiar, sino que eran gente que combinaba la tarea, muchos venían de provincias, la tarea en sus centros educativos, también con el esfuerzo de estudiar para capacitarse y lograr un título que los ubicara mejor también dentro del escalafón en el magisterio, cosa que mucho no nos hizo realidad, sobre todo en ese tiempo, ¿no? Entonces fueron años en los que la docencia fue principalmente lo que nos ocupó con José Luis, y cuando ya terminamos un ciclo, digamos, de formación en materias, llegó tiempo siempre de las tesis, ¿no? Que suele ser un poco el cuello de botella para la titulación. Entonces ahí fue donde José Luis nos dio un muy fuerte respaldo, ¿no? Él fue encargado de hacer trabajo de tutoría, pero más que solo las tutorías fue nuestro relator oficial. Él era el que se ocupaba de revisar los trabajos, las tesis, para ya hacer que éstas pasaran ya a la instancia de predefensa y luego la defensa. Fue una tarea muy importante, porque no es fácil esta etapa, no es fácil la etapa de la tesis, ¿no? Primero porque no siempre los maestros estamos en esa línea de escribir, ¿no? De hacer elaboración intelectual. Entonces era una tarea que tenía que hacer, de la que tenía que hacerse cargo una persona que sabía. Entonces las correcciones, orientaciones que él daba para ya la revisión final de los trabajos, pues fue lo que nos ayudó mucho a la mayoría de nuestros estudiantes. Como dije, era nuestro relator oficial, ¿no? Habían otros docentes que sí hacían también tutoría, pero él además de la tutoría hacía la relatoría, como le llamamos, ¿no? Profesora, ¿y qué podría destacar de José Luis Saavedra? A ver, algún rasgo así, como se decía de estos maestros así medio locos, era un poco desorganizado en manejar sus herramientas, ¿no? De evaluación. Me acuerdo de sus listas, ¿no? Sus listas a las oficiales que se le presentaban. Él tenía un añadido a pulso que yo a veces no le entendía ni la letra ni los números que ponía, porque había necesidad de evaluar, ¿no? Porque se hacía evaluación. Entonces yo tenía algún problema de decir, pero a veces faltaban notas, y decía, pues faltan notas de algunos docentes. Sí, es que les vamos a tomar otro examen. Teníamos un caso muy anecdótico, que tenían un librito que se llamaba la deconstrucción, me acuerdo, la famosa deconstrucción, que les resultaba un poco complicado a los estudiantes. Y había una, y decían, no me entra ese maldito libro. Y José Luis le tomó el examen. No, vas a volver a darlo. Pero no lo puedo entender. No te apruebo hasta que no lo vuelvas a leer. Y yo decía, José Luis, necesito la nota. No, pero es que hasta que no comprenda mejor este libro, no la puedo aprobar. Y así, cosas así. Pero en general siempre fue un docente muy apreciado por los estudiantes. Teníamos estudiantes, algunas un poco, ya saben, profesoras que también se creían ya que lo sabían todo y que pues no había más que aprender, por ejemplo, ¿no? Entonces eran personas así como muy exigentes, pero no dejaban de admirar a José Luis, ¿no? Decían, bueno, las José Luisadas, le decían, ay, las José Luisadas, pero a pesar de todo lo queremos, ¿no? Entonces, hay cosas así, ¿no? Pero, repito, ha sido con nosotros un docente muy calificado, muy empeñoso, muy colaborador. En especial, a mí nunca me dijo que no podía hacerse cargo de una relatoría o estar presente en la defensa pública de la tesis, que es una defensa oficial que se hace con tribunal externo.
un tribunal que nosotros teníamos que esperar del ministerio. Entonces, nosotros siempre teníamos un poco de preocupación por los tribunales que nos enviaban. Alguno venía de La Paz y decíamos, vienen con exigencias que a veces están por encima de lo que deberían ser, ¿no? Me decía, no, José Luis me decía, déjamelos a mí. Yo me encargo de ellos, ¿no? Entonces para nosotros era un fuerte ahí en la defensa de nuestros tesistas, porque sabíamos el esfuerzo que les había costado, sabíamos todo el trabajo que les había quitado sueño, les había quitado horas de su relación familiar, en fin, entonces cosas que no quiere decir que no tuvieran también un rendimiento académico bueno, pero que había que también considerar, ¿no? Entonces José Luis tenía muy en cuenta eso, porque además conocía a las estudiantes o a los estudiantes, porque había hombres y mujeres, ¿no? Entonces para nosotros era un fuerte, repito, elemento de confianza y tenerlo en las defensas de tesis, pero no dejaba de ser exigente, porque él también tenía que hacer sentir y mostrar que el nivel era el nivel que se pedía y que se exigía, ¿no? Entonces nunca dejo de agradecer ese esfuerzo además personal aparte que nos ha brindado, porque no era obligatorio que nos aceptara siempre ese relator, podría ser un deber tal vez, ¿no? Pero era un deber que estaba más bien dejado a su responsabilidad y a su compromiso con la educación y con la universidad, y yo le he agradecido siempre eso. Profesora, gracias por compartir esta parte de la semblanza de vida de José Luis Saavedra. Muchas gracias. ¿Qué siente José Luis Saavedra después de haber escuchado estos dos testimonios de tu semblanza de vida? Muy emocionado, de verdad, Tino, y de verdad muchas gracias. Gracias a Hilda, gracias a Gloria. La verdad que emociona. Y confirma un poco lo que decíamos más antes, ¿no? Esta suerte de haber contado a lo largo de toda mi vida, desde mis abuelos, hasta gente tan querida como Gloria y como Hilda, o como Profe Charito también, que a propósito es la hermana de Gloria, es con este tipo de gente así tan buena, tan maravillosa que he contado a lo largo de toda mi vida. Y no me queda más que agradecerles infinitamente por todo el cariño que han tenido conmigo, el afecto que han tenido conmigo, la comprensión que han tenido conmigo. Y de verdad que yo ya estoy en la tercera edad, es como para decir, bueno, yo sí, al revés de lo que decía García Márquez, ¿no? ¿O quién era? No he vivido en vano. Yo sí puedo decir que sí he vivido con motivo, ¿no? Y con una motivación muy rica, muy linda, de haber contado con gente tan maravillosa a lo largo de toda mi vida. Muchísimas gracias a ti, Tino, gracias a Hilda, gracias a Gloria y gracias a todas las personas. Nombrarlas sería imposible, hay tanta gente linda que uno ha querido, que a uno le quieren además. Esto es algo que a uno de verdad le llena de satisfacción, de alegría y de gratitud por todo lo que generosa que ha sido la vida conmigo. José Luis, ya para acabar la entrevista, de aquí para adelante, ¿qué desafíos aún quedan? A ver, yo ahora ya estoy jubilado y básicamente me estoy dedicando a sistematizar los materiales que hasta ahora he ido acumulando. A ver, mi vida de investigador, diríamos, se divide en dos fases, muy rápidamente lo digo. Desde que yo inicio mi tesis de licenciatura es temática aymara, básicamente, la que trabajo, hasta la tesis de doctorado. Todo ese largo recorrido de casi 20 años tiene que ver con temática aymara. Pero luego después, y justamente a través de, o a partir de la llegada al poder del movimiento al socialismo, lo aymara como que se empieza a casi digo degradar, pero no es tanto así. Pero cierto que deja de responder a lo que yo pensaba como lucha, como liberación, como emancipación. Más bien hay un sometimiento cada vez más complicado para mí. Y simultáneamente, en realidad desde los años 90, desde la gran marcha del 90, la marcha por el territorio y la dignidad, pero más todavía y justo a partir de la asunción o de la llegada al gobierno de parte del movimiento al socialismo,
empieza a haber luchas más bien heroicas en las tierras bajas, en la Amazonía, en el Chaco, en Tarija, en Tariquía. Y desde hace casi 2 décadas también yo vengo acompañando a los movimientos sociales de tierras bajas, a los pueblos indígenas. De tierras bajas tengo publicaciones, la mayoría de mis libros son respecto a tierras bajas. He tenido la suerte de no solo de conocer, sino de compartir con la gente de Tariquía, en Tarija, con la gente de la Chiquitanía, en Santa Cruz, con la gente del Chaco guaraní, con los líderes y las lideresas guaraníes. Tengo una relación muy linda, a quienes también saludo desde aquí y agradezco a gente tan linda como Lourdes Miranda, una de las más importantes lideresas del mundo y del pueblo guaraní. Igualmente con gente del Madidi, doña Ruth Alipas, una amiga y compañera maravillosa también, Alex Vilca, y también con gente que defiende el territorio de tierras altas como Toribia Alero, que ahora es diputada, una gran hermana, una gran compañera. Entonces, lo que últimamente, y eso creo que hasta el final de mis días, voy a ir sistematizando y publicando trabajos sobre las luchas de los pueblos indígenas que están defendiendo el territorio de la minería, de hidrocarburos, de agrotóxicos, etcétera, contra la contaminación del oro en el Madidi, por ejemplo, es realmente algo muy grave, muy doloroso. Además, pero creo que lo interesante, con esto termino, es que hay gente que está luchando, que está defendiendo su territorio, que le está peleando todos los días de su vida, y es gente que también merece apoyo. Y con esto termino, es gente también muy linda, distinta a la que yo conocía más antes, pero mira, tienen como 2 características, y sobre todo mujeres, las lideresas, gente muy valiente, muy osada, muy intrépida, porque todos los días son agredidos y todos los días van luchando. Pero a la par de esa valentía que tienen sobre todo estas mujeres, reitero, doña Paula Gareca en Tariquía, por ejemplo, Amanda Colque en Tariquía, o una pequeña gran mujer, es peticita, pero de una valentía increíble, Barbarita Mesa en Chiquiacá, que está al norte de Tariquía. Es gente muy valiente, pero a la par gente muy amable, muy sencilla, gente muy generosa, y con quienes, de hecho, mis 3 últimos libros tienen que ver básicamente en conversaciones con estas grandes personas que son las lideresas, a quienes también les agradezco el haberme permitido hablar con ellas, estar con ellas en sus casas, en sus comunidades. Es eso entonces lo que de aquí para adelante cuenta, de seguir difundiendo la lucha de esta gente linda. José Luis, agradecerte por haber aceptado esta entrevista y por compartir esta semblanza de vida en Memorias que Perduran. Pero también agradecer la presencia de la profesora Hilda Alcocer, la profesora Gloria Rodríguez, quienes han compartido también su percepción sobre José Luis Saavedra, de haberlos conocido en alguna de las etapas de la vida ya de jubilado de José Luis Saavedra. Decir que él cuenta con 62 años y que 61. Ahora... 71. y que ahora está en la tarea de sistematizar trabajos que aún quedan pendientes sobre las tierras bajas. Pero hay que destacar su trabajo como pedagogo en instituciones donde él ha aportado su formación académica, su conocimiento, y ha permitido transferir ese conocimiento universitario ya en espacios de formación académica. Decir que José Luis estudió pedagogía, pero también estuvo bastante ligado a los movimientos sindicales, influido por sus compañeros de curso del nocturno Franz Tamayo, donde prácticamente se interesó por estos temas. Pero también ha estado ligado a todo el movimiento político. Nos ha dicho que él ha estado militando en el partido catarista, ha sido viceministro, no tiene muy buenos recuerdos de esta etapa. Pero bueno, de todas maneras, decir que José Luis es y será un gran aporte para la educación boliviana. Amigos, ha sido grato estar con ustedes. Hasta el próximo programa.